diarios, la prensa, la radio, la cultura. El primer impulso que se nos presenta es un deseo de solidaridad con estos refugiados. Yo no me voy a centrar en las cuestiones que podríamos llamar asistenciales de este drama, pues hay aquí personas como el compañero de Sevilla Coge, que seguro sabe mucho más y tiene más experiencia que yo. Sin embargo, creo que más haríamos si más allá de la obligación de atención inmediata a una necesidad humana, no nos esforzásemos en conocer las verdaderas causas y los intereses que la motivan, para buscar sus verdaderos culpables y señalarlos públicamente. Antes que nada, habría que dejar claro, alguna alusión hecha aquí el compañero, que el derecho al refugio no es un acto de caridad, sino que es un derecho consagrado internacionalmente por la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y la Convención de Ginebra de 1906 y la posterior modificación de los protocolos de 1965 y también por otras convenciones internacionales de carácter regional, como por ejemplo la Directiva de la Unión Europea de 2004. Básicamente, en estas convenciones se establece que el refugiado es quien está fuera de su país de origen, que tenga razones justificadas por las cuales tema ser perseguido, bien por motivos de religión, de ideología, de raza o por pertenecer a algún colectivo social perseguido, y que no pueda obtener protección de su propio país o bien la rechace, o que estando fuera no quiera regresar a su país porque tenga miedo a las persecuciones que antes decía. Hay que tener en cuenta también que una persona es un refugiado en el momento en que cumple esas condiciones, no cuando lo determina oficialmente en ningún país. El reconocimiento oficial de la condición de refugiado tiene un mero carácter declarativo, es decir, una persona no pasa a ser un refugiado en el momento que en un país lo reconoce como tal, sino en el momento que posee esas circunstancias que dije antes. Entonces, el reconocimiento, como digo, es un simple acto declarativo, pero nunca se puede considerar como constitutivo de la condición de refugiado. Ciertamente, un refugiado tiene derecho a asilo en condiciones de seguridad, pero además la protección internacional incluye algo más que la propia seguridad física, pues los refugiados deberían recibir cuanto menos una ayuda, aunque fuera básica, que les permitiera salir adelante en los primeros momentos, y además deben de gozar de las mismas garantías y derechos que pueda tener cualquier ciudadano extranjero residente legalmente en el país de que se trate. Por tanto, la ayuda de los refugiados no es algo que deba depender de la sociedad civil, sino que es una obligación de los Estados. Dicho esto, también hay que distinguir entre quien es verdaderamente un refugiado y quien es un emigrante económico encubierto, pues seríamos ilusos al pensar que todos los miles de personas que pretenden llegar a Europa en los últimos tiempos, todos ellos son personas que son perseguidas políticamente en sus países, o incluso aquellos que proceden de zonas de conflicto. Tampoco debiéramos pensar que el propio conflicto los ha obligado a todos a salir. Por eso, yo no consideraría el asunto de los refugiados como un hecho aislado, sino que lo englobaría dentro de una auténtica crisis migratoria que se está sufriendo en los últimos años. Pero, de todos modos, el drama de los refugiados no es algo nuevo, ni siquiera lo relativo a los refugiados sirios que tampoco están en estos días. Y por otra parte, tampoco es algo que afecte especialmente a Europa, en gran número. Se estima que en Europa pueden entrar del orden de 160.000 personas refugiadas. Pero si tenemos en cuenta la población de los países de la Unión, esto representa 0,003 refugiados por habitante. Si nos damos cuenta, ni siquiera con esta pequeña cantidad de personas, los dirigentes políticos son capaces de ponerse de acuerdo con los demás. Pero de todos modos, también si comparamos esa exigua cifra, la puedo nombrar aquí el compañero, con lo que sufre un país con unas condiciones tan precarias como es el Líbano ante la indiferencia internacional, especialmente la indiferencia europea, y vemos que allí el porcentaje es prácticamente de un refugiado cada 3 habitantes,
pues entonces nos daríamos cuenta una vez más de cuánta hipocresía se esconde tras la lágrima cocodrilera de nuestros dirigentes europeos. Si esto realmente es así, ¿por qué entonces se habla estos días tanto de refugiados y concretamente de refugiados sirios? ¿Por qué esa campaña de mediática en torno a los refugiados y concretamente de los refugiados sirios? ¿Por qué utilizar como catalizador emocional unas imágenes tristes, sí, pero que son las únicas y las más dramáticas que en los últimos años hemos tenido? ¿Y por qué precisamente unas imágenes relacionadas con refugiados sirios? Yo no puedo dar una respuesta categórica a esta pregunta, pero creo que la experiencia en casos similares nos llevará a todos a la conclusión de que nada de lo que ocurre en la política internacional sucede por casualidad. No podemos olvidar que la crisis migratoria a la que nos enfrentamos en los últimos tiempos tiene su origen directo en los diferentes conflictos que han sucedido en África, en Oriente Próximo y en Asia en los últimos años, y que los mismos son como consecuencia directa también de la intervención de los Estados Unidos y la OTAN en esos países para garantizarse el control de los mismos, bien por intereses económicos, bien por intereses geoestratégicos o por una conjunción de ambos. En este entorno, nada de lo que ocurre es ajeno al desarrollo de los propios conflictos y está al margen de los intereses de sus impulsores, de sus instigadores. El tema de los refugiados, por supuesto, no es diferente. Todos estos conflictos, desde Afganistán a los menos sonados como los que ocurren en el África subsahariana, han producido un sinfín de refugiados internos, desplazados internos que califican, y de refugiados, y sin embargo nunca han ocupado gran espacio en nuestro noticiero, y tampoco en la agenda de nuestros representantes políticos europeos. Si acaso puntualmente, y más bien como en la sección de sucesos, cuando alguna de aquellas barcazas que traían a estos refugiados o a estos inmigrantes se hundían en el Mediterráneo, causando a veces centenares incluso de muertes. Tras esto, algunos lamentos, algunas indignaciones, algunos programas en directo y bien amarillentos de radio y televisión desde Lampedusa, pero después la Liga o Gran Hermano seguía con la vida. ¿Por qué no provocaron las imágenes de los refugiados provenientes de Libia la confusión que ahora se aparenta? A pesar de haber dejado los refugiados libios centenares de miles subidas en el Mediterráneo, y también existir imágenes de niños muertos en esos momentos que también se tienen. ¿Por qué se silencia ahora los refugiados libios y solo se habla de refugiados sirios? En este sentido, es curioso ver cómo el diario El País publicó recientemente, el pasado 24 de septiembre, en su edición digital, una gráfica que mostraba el supuesto origen de las personas que han accedido a Europa en lo que va de año, representando, según se indicaba en la propia gráfica, el origen del 83% de las personas que habían accedido a Europa a través del Mediterráneo. Y entonces resulta significativamente curioso que no se mencione el origen del 17% restante y que, sobre todo, que oportunamente tampoco en esa gráfica apareciera nadie procedente de Libia. Ese país que la OTAN destruyó junto a una promesa de libertad y un futuro mejor, y que ahora, amparado en el silencio informativo, se consume en una guerra interna protagonizada precisamente por todas esas mafias y grupos integristas que los propios miembros de la Unión Europea, de la OTAN y también de la Unión Europea, utilizaron como fuerza de choque sobre el terreno para derrocar a Muammar al-Gaddafi. Vale. Y por otra parte, se ha dicho, era un personaje bastante impresentable también. Claro, nada es casual. No es casual que se silencie el conflicto libio y sus consecuencias, como no es casual que ahora se hable, cuando se hable de refugiados, se haga hincapié especial en los refugiados sirios cuando no únicamente se les menciona a ellos. ¿Qué ocurre con Siria? ¿Qué es lo que tiene Siria de especial? Nos han contado que en Siria hay una guerra civil que tuvo su origen en una sangrienta represión de un régimen tiránico contra una población que pacíficamente reclamaba mayor libertad y justicia. Se nos ha contado eso. Yo no quiero entrar con mucha profundidad en lo verdadero o falso que yo pueda considerar ese argumento, no creo que sea muy trascendente,
Pero cuanto menos resulta curioso el extraordinario interés occidental en establecer la democracia en Siria, ¿no?, al tiempo que es socio, aliado y cómplice, diría yo, de verdaderas tiranías en la zona como la de Arabia Saudí o la del régimen reinante en Bahrein, que por las mismas fechas que en Siria reprimió y sigue reprimiendo a sangre y fuego a la mayoría de su población, que ni siquiera estaba exigiendo el cambio de régimen, sino simplemente que se le reconocieran los más mínimos derechos de ciudadanía que le son negados simplemente por sus creencias religiosas. Es curioso tanto interés por la democracia en Siria por parte de los países occidentales y el absoluto desprecio que parecen tener por la democracia en otros países de la zona, cuyos gobiernos son infinitamente más tiránicos de lo que pudiera haber sido el gobierno sirio y en los que existe una injusticia social infinitamente superior a la que pudiera existir en Siria antes del comienzo de la guerra. Luego, si es evidente que no es precisamente la democracia ni el bienestar de la población lo que persiguen los instigadores del cambio del régimen en Siria, ¿qué es lo que hace a Siria especial, por ejemplo, frente a Marruecos? Hay un factor que nada o poco o nada se menciona cuando se habla del conflicto sirio. Un factor desestabilizador que hace 67 años se incrustó en la zona y que desde entonces condiciona la vida no solo de quienes su territorio se apropió, sino de todo el que lo rodea. Un factor que se llama Israel, cuyos intereses los Estados Unidos y los países europeos, especialmente el Reino Unido y Francia, siempre se han encargado de defender, incluso antes de su constitución como Estado en la ocupada tierra de Palestina. Ese es un factor que nunca hay que dejar de mirar cuando se aborde cualquiera de los asuntos relacionados con esta zona del mundo, ya que junto al petróleo son las dos grandes lacras que asolan a esa zona y curiosamente son también posiblemente las dos principales causas por las que la mayoría de esos países, hoy por hoy, ni siquiera es pensable imaginar un gobierno de verdaderamente democrático. La particularidad de Siria, por la que su gobierno debe ser derrocado, según algunos, no es la posible falta de democracia, mucho menos, sino precisamente la postura opuesta de ese gobierno al presidente sionista de Israel y, consecuentemente, las malas amistades de ese gobierno. Recordemos solamente, someramente, que desde que Israel se implantó en la tierra palestina ha acampado a sus anchas hasta que un pequeño grupo de combatientes de la resistencia islámica libanesa, un pequeño grupo de combatientes que ni siquiera forman parte de un ejército nacional, para los pies. Y no lo venció una vez, sino dos veces seguidas en el transcurso de unos pocos años. Israel lleva 30 años intentando por todos los medios acabar con Hezbollah. Y no solo no lo ha conseguido, sino que tanto Hezbollah como la resistencia islámica en Líbano han sido cada vez más fuertes y a la vez más temidos por Israel. De todos es sabido la importancia que para la resistencia ha tenido Siria en los últimos años como recordable se lleva como punto logístico fundamental, por lo que a nadie escapa el interés sionista por acabar con el gobierno sirio y en su lugar colocar a otro títere que sea bien permeable a los intereses de los sionistas y sus aliados. Sin duda, el primero de estos deseos sería romper esa retaguardia segura y sacar a Siria de lo que se llama el eje de la resistencia, como paso previo a una nueva guerra en Líbano, con la que una vez más intentar acabar con la resistencia, ahora privada de ese colchón que representa Siria en estos años. Tampoco hay que olvidar que si los sionistas llevan 30 años luchando contra Hezbollah, los Estados Unidos llevan casi 40 haciéndolo contra la República Islámica de Irán, con unos resultados similares a los de sus socios sionistas en Líbano. Otra de las desgracias de Siria, por supuesto, es ser un leal aliado de Irán. Yo pienso que Blanco y Estrella ya sabemos lo que significa. Ahora bien, la tragedia para Siria y su pueblo no ha sido otra que el descomunal fracaso de aquellas potencias extranjeras que pensaron que tras las maniobras militares que desarrollaron en Libia, en poco tiempo y reproduciendo el mismo esquema, lograrían unos resultados similares en Siria. Parece increíble que aquellos que durante tanto tiempo han dominado el mundo y aspiran a seguir haciéndolo sean tan torpes e ignorantes en sus análisis y predicciones. Pocos años antes erraron igualmente respecto a sus intereses en Irak. Y la única solución que han encontrado hasta el día de hoy para evitar su error ha sido mantener sumido a ese país en una guerra continua de desgaste interno. Siria no era libre, interna y externamente.
Siria no está situada geográficamente en el mismo lugar que Libia. Estas son dos cuestiones fundamentales que aquellos países insensatos que planificaron el derrocamiento del gobierno sirio parece que no tuvieron en cuenta. Y hay un tercer punto, no valorado convenientemente por la borrachera intervencionista de estos países, y es que países como Rusia o China, en el caso libio, parece que se dejaron sorprender, pero desde luego en Siria no van a cometer el mismo error. Así las cosas, y ante el miedo de involucrarse directamente en esta guerra y en posibilidad de que sus artificiales agentes locales consiguieran el controlamiento del gobierno, estos países recurrieron nuevamente a lo que mejor saben hacer, que es crear el caos para impedir lo que de momento no pueden controlar, para impedir que lo que de momento no pueden controlar, al menos no pueda despegar. Y tanto que debió mirar, Siria en poco tiempo se llenó de mercenarios mal llamados islamistas para suplir, por dicho, la inutilidad de los agentes internos y mantener así viva una guerra de agotamiento contra el gobierno sirio a la espera del mismo tesoro. Con esto lo que quiero decir es que el drama de los refugiados, ya sean sirios, libios, afganos o eritreos, muchas veces, por no decir generalmente, tiene su origen en lugares y personas muy lejanas a esos propios países. Creo que cuando abordamos la cuestión de los refugiados es necesario, es fundamental tener esto claro y presente en todo momento. Pues si lo primero es intentar hacer frente al drama humano, lo siguiente debe ser señalar con el dedo, como decía al principio, a los verdaderos culpables y exigir el castigo adecuado para ellos. Pero, ¿por qué ahora otra vez Siria cuando ya casi era un conflicto olvidado para muchos? Como dije antes, no puedo dar una respuesta definitiva a la pregunta. Pero si nos damos cuenta, la refocalización mediática en este conflicto y además a través de argumentos emocionales coincide en el tiempo con el movimiento e incluso declaraciones belicosas de algunos de los países interesados en el derrocamiento del gobierno civil. Así vemos como Francia, que fue uno de los más ardientes defensores de la intervención directa en Siria, se ha posicionado y ha empezado a colaborar militarmente con los Estados Unidos y sus aliados cómplices. Vemos también que el propio ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí amenazaba la semana pasada con realizar ataques unilaterales para derrocar al gobierno sirio. Se ve que también a veces los caniches se ven leones. Por otra parte, podemos ver cómo Siria ha sido protagonista en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas. En fin, es evidente que algo se cuece en un futuro inmediato. Personalmente no creo que se avecinen tambores de guerra en el sentido de una intervención directa de los Estados Unidos y sus aliados para derribar al gobierno libio, no por falta de ganas, sino porque, como decía antes, Siria no es Libia. Y ante el frente intervencionista occidental, otros países como Rusia están dispuestos a poner sus cartas sobre la mesa en defensa de sus intereses, como estamos viendo también estos días. Bueno, está muy bien, pero un poquito más así, está muy interesante. Bueno, lo que vengo a decir es que está claro que cada una de las partes está buscando posicionarse, coger fuerza ante lo que depara el futuro inmediato, y que parece que el asunto de los refugiados, tocar ese asunto por parte de los países occidentales, no es más que uno de los peones de esa partida. Y que en este caso, como otras tantas veces, parece que se les ha ido de las manos y ahora ya no saben qué hacer con esos refugiados. Ahora bien, ya yendo un poco a la segunda parte de lo que nos convocaba aquí, centrándonos en el drama humano, independientemente de todas las consideraciones anteriores, ¿qué es lo que debe hacer la Unión Europea ante esta crisis migratoria o de refugiados? Lo primero, y especialmente en el caso del conflicto sirio, pasa inexcusablemente por la solución del problema principal, es decir, parar la guerra. Y Europa, si quisiera, cuenta con grandes posibilidades para presionar en pos de ese objetivo a poco que fuera capaz de quitar las alas de sus propios halcones internos y también de posicionarse frente a los externos. Así podemos asumir, asimismo, al mismo tiempo, deben asumir su responsabilidad no solamente legal en cuanto a países firmantes de los diferentes tratados internacionales sobre asilo, sino también la política por la directa responsabilidad de algunos países como Francia y el Reino Unido en
la creación y mantenimiento de estos conflictos. Indirecta general por la pertenencia a la OTAN de prácticamente todos los países de la Unión Europea, a la OTAN, como decía, entidad utilizada recurrentemente de manera directa o indirecta en todos estos conflictos. Y ante esa responsabilidad, los gobiernos de los diferentes estados de esta Unión deberían implementar todos los medios y recursos necesarios para que los mismos se acogieran a todos y cada uno de los refugiados que quisieran dirigirse a cualquier país europeo, sin conveniencias y sin hipocresía como la de la señora Merkel y Alemania, por supuesto. Por otra parte, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil en esta faceta, ya vemos la política del conflicto? Precisamente forzar a esos gobiernos a asumir sus responsabilidades, señalándolas y no dejándonos confundir por las tácticas y declaraciones trileras de nuestros dirigentes políticos. Pero no solo a los gobernantes, también debemos exigir a nuestros representantes que no están en los gobiernos para que realicen propuestas prácticas en aquellas instituciones en las que estén representados que vayan en la línea de desbloquear las normativas que propician las condiciones inhumanas que tienen que sufrir los refugiados políticos en su camino hacia cualquier país de Europa. En este sentido se puede mencionar positivamente, por ejemplo, la propuesta realizada recientemente por Podemos en el Parlamento Europeo tendente a la derogación del tercer protocolo de Dublín, el cual impide solicitar refugio en las embajadas que los diferentes países de la Unión tienen por el mundo. De manera que con esta reforma los refugiados pudieran pedir ese asilo bien en las embajadas de sus propios países o en las limítrofes sin tener por qué sufrir ese calvario y poner su vida en riesgo hasta que lleguen a la Unión, como ahora mismo está establecido. Y ya poco más. En resumen, lo que yo he querido expresar esta tarde aquí es que la necesidad, es la necesidad de análisis y lectura entre líneas que debemos tener ante todos los conflictos de este tipo, para no terminar siendo, sin querer, una especie de cómplices inocentes de su promotor. Bueno, como al principio desde la mesa se dijo que qué podríamos hacer, pues yo particularmente lo tengo claro. Lo primero, romper los acuerdos con las bases americanas en España de Rota y Morón, que son la plataforma militar para intervención en todo Oriente Medio, y donde pasan los aviones que después descargan allí las bombas. Auspiciado por el ministro de la Guerra, señor Morenés, que es el representante de las fábricas de armamento en el gobierno español. Lo que acabo de escuchar al momento lo veo bastante correcto, pero no he escuchado un tema que me trae un poco de mucho tiempo preocupado, lo de solucionar problemas en el origen. Esto que es lo que es, de ir a esos países y solucionar para que no vengan para acá y solucionar el problema que tienen allí, provocando, como bien habéis dicho, de que los demás países se involucren en cosas personales de cada país, que cada vez lo veo más enredado para que esto se pueda dar. Me gustaría, ustedes, he visto que estáis bastante informados, a ver si me aclaráis un poquito eso, si hubiera medios, porque yo también vería que en vez de tener que venir a buscar aquí el chusco, que buscáramos el chusco allí, pero no llevárselo en un saco, promocionarle para que ellos sean capaces de desarrollarlo lo mismo que nosotros, que esto que acabo de decir es antidiluviano, yo lo sé, pero que todavía no veo ni un camino para que esto se desarrolle. Nada más. Yo podría contestar. Sí, un momentito, vamos a dejar dos preguntas y luego ya contestáis. ¿Te parece? Bien. Sí, después de las cosas, la introducción de los diferentes compañeros, queréis un poco con más favor de. Con más favor. Porque das cuenta, primero, haremos muy claro que tenemos una obligación los Estados europeos
y de cualquier país del mundo, digamos un régimen democrático, de darle acogida a todas las personas con problemas de emigración de tipo político. Pero lo más preocupante fundamentalmente es que nadie, o casi nadie, hemos intervenido en buscar el origen. Estamos hablando de los intereses políticos y económicos y estratégicos que se están dando. Lo que está pasando en Oriente Medio en los últimos años y en África es muy preocupante. Luego, cuando inclusive aquí en Cádiz se está montando una instalación de ayuda, se dice, bueno, yo creo que lo que hace falta es fundamentalmente parar la guerra. La guerra es un gran negocio. Yo me acuerdo la gran movida que hubo no hace mucho tiempo en este país con el conflicto de Irak. Yo creo que haría falta algo por el estilo, fundamentalmente, es una gran movida para parar la guerra, que ese es el gran negocio que está, bueno, fundamentalmente están implicados la mayoría de las potencias europeas, tanto con Canadá y con los Estados Unidos. Aparte, lógicamente, de los grandes grupos económicos. Yo creo que tenemos que ir un poco hacia eso. Eso no quita que hay que reconocer y que hay que dar el derecho que está reconocido en los derechos internacionales a los migrantes, a los refugiados políticos. Pero lo que está pasando últimamente, yo comparto en parte, no se puede decir literalmente que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero sí estamos hablando de una guerra económico-política que da miedo. Y la gran manipulación que estamos teniendo por parte de los grandes medios de comunicación, hasta inclusive los hipotéticos aliados de las fuerzas progresistas. A veces la intervención como confunde y convierte un derecho a veces en un paternalismo. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me deja y no resuelve, porque creo que fundamentalmente que lo que deberíamos vosotros y nosotros, unos y otros, el tema es, el epicentro es cómo se para ese conflicto, esa guerra que está desangrando. Una palabra más y ahora después ella interviene y luego seguimos un segundo turno. ¿Puede ser? Bueno, dos palabras. Venga, de ella y bueno, además de añadir para la guerra, yo añadiría porque después, como sucedió después de la Guerra Mundial, que Alemania, todos los países la ayudaron a reconstruir, económica y de todos los tipos, además de la ayuda al refugiado ahora, que no le ayuda, el derecho que tiene el refugiado a estar que se acoja en los países europeos, en el país que sea, que posteriormente a la guerra no sé, que como se hizo con Alemania, que se ayudó a reconstruirse económicamente porque no se reconstruyó ese país. Y además añadiría otra cosa, que he visto en el periódico que a la señora Angela Merkel se le va a proponer para premio Nobel de la Paz, lo cual me parece un chiringo absoluto y que ahí sí que tenemos que protestar todo el mundo, porque me parece un chiringo ya tremendo, ¿no? el último, por favor. Como el chiquitín. Mira, Veterano de Focote. cuando está escuchando a ellos, me da ganas hasta de llorar, Lo fuerte que es esto. Las cosas no suceden porque sí. Desde afuera, porque tiene que suceder. Está previsto. Y eso me ha dolido mucho. ¿Verdad que la cosa va un poquito en la que yo quería aportar aquí que aquí se dan muchas leyes, todos legislan, y hemos olvidado un decálogo hemos olvidado, que para la convivencia de todo el mundo. Yo diría la última frase del decálogo: no codiciar los bienes ajenos. Y eso todo viene por la codicia. Todo viene por la codicia. Y como ya no tengo tiempo, el otro, digo, que tienes que estar con el otro, tratar al otro como a ti mismo. Y yo creo que ahí se cierra todo. Y yo no tengo más palabras que decir. La codicia y solidarízate con el otro como quieres que los otros se solidaricen con uno mismo. Bueno, voy a intentar poder responder un poquito a todo. Bueno, en cuanto a lo de las bases, es evidente. Las bases americanas no están aquí por gusto, hace muchos años. Ahora, yo tampoco diría que es cosa de Morenés, es decir, las bases americanas están certificadas tanto por el PP como por el PSOE, y no tenemos más que recordar que en tiempo de Zapatero se firmó el famoso convenio en Rota,
para desplegar allí el escudo antimisiles, que no sabe de qué misiles son. No, que estábamos hablando, compañero, disculpa. Sigue. Y recientemente, con la cesión oficial de la base de Morón, para que se establezca allí, digamos, el comando estadounidense de acción en África y Oriente Próximo, hemos podido escuchar estos días a la señora presidenta de la Junta de Andalucía lo contenta y feliz que estaba por esa decisión, ¿no? Por lo cual hay tanto monta tanto. Y en cuanto a lo de los premios Nobel, no sé de qué te extraño, porque yo no creo que haya unos premios más absolutamente denidantes que te puedan ofrecer que ese, con la cantidad de criminales que lo han tenido. O sea, un premio que se le ha dado a Henry Kissinger, vamos, a mí me daría vergüenza que lo ofrecieran, o sea, un poco pasa allá. Ahora bien, hablamos, yo lo he dicho también como cosa fundamental, que sería parar la guerra. En el caso sí, yo lo he dicho, pero yo también os digo que hoy por hoy eso es política ficción. Porque para parar la guerra, lo que se ha dicho aquí, o sea, hay intereses. O sea, se habla mucho del Daesh, y yo soy el primero que habla del Daesh, y que todo el que del Daesh pudiera estar colgado no me iba a penar. Pero el Daesh no ha surgido por generación espontánea. El Daesh lo han creado quienes los han creado y los mantienen a día de hoy quienes los han mantenido, aunque por otro lado dicen que hacen operaciones aéreas contra el Daesh, que al final Estados Unidos lleva más de 7.000 operaciones en Siria y no se sabe para qué han servido. Y no digo nada en Irak, que cada 2 por 3 se equivocan y atacan a las milicias que luchan contra el Daesh, o atacan a miembros del ejército, o equivocadamente también desempaquetan los hospitales en Afganistán. Las armas. O se equivocan y dejan las armas en territorio del Daesh. Pobrecito, tanta tecnología y que de poquito le sirve, ¿no? Entonces, evidentemente, teóricamente sí podemos hablar que es como se para la guerra, pero todos esos países occidentales que tanto apoyan supuestamente el tema este, no hace falta que ustedes vayan a bombardear. Controlen a sus aliados, o sea, controlen a Turquía. Turquía es fundamental, absolutamente fundamental. La cabeza del Daesh no es el Baghdadi este, es el presidente Erdogan. ¿Entiendo? Yo, al menos. Entonces, señores, Turquía yo creo que tiene algo que ver con la OTAN, tiene algo que ver con Europa. O sea, ahí hay como muchos intereses. Si quisiera Europa, por eso decía que Europa, si quisiera, lo tenía fácil. Otra cosa es que no lo quiera. Ahora, ustedes quieren hacer algo, no se metan dentro. Dentro hay gente suficiente, los países de la zona hay gente suficiente para militarmente combatir al Daesh y derrotarlo. Pero ustedes simplemente no hagan nada, no los ayuden. Porque sin la ayuda económica, la ayuda o sea, de inteligencia, de logística, de entrenamiento, o sea, los europeos, los occidentales dicen, ay, es que Rusia está bombardeando a los terroristas buenos, tiene nada más que bombardear a los terroristas malos, pero ustedes, es que resulta que los buenos los han formado ustedes, para el terrorista uno como el otro. Entonces, vamos a ver una tontería. ¿Ustedes quieren parar la guerra de verdad? No me lo creo, porque no van a ceder ni los intereses económicos ni estratégicos que he comentado antes. Pero es muy sencillo. Mantengan ustedes la frontera por vuestra parte segura, que ya se encargarán la gente de Siria y de Irak y de los países afectados a la zona de acabar con el Daesh, porque el Daesh, sin esas ayudas, no dura mucho. No dura mucho. Ahora bien, hombre, yo difiero un poquillo, que no puedo asegurar lo contrario, pero en fin, tengo al menos ciertas dudas de lo espontáneas que pudieran ser muchas de esas revueltas árabes. Supongo que la primera sí, la de Túnez. Pero también supongo, hombre, que eso le da idea a gente, sobre todo a gente que lleva ya años intentando montar esas revoluciones de colores que en tantos países se han hecho. Y que, si nos fijamos en estos casos árabes, por ejemplo en Siria, ya que es lo que más estamos hablando, pues siguen los mismos patrones. Con lo cual, ya digo, no sé, porque no tengo argumentos, pero cuanto menos lo pongo en duda de la espontaneidad, ¿no? Y bueno, evidentemente, yo no voy a decir que Bashar al-Assad sea un ideal de gobernante, posiblemente, pero también creo que cuando hablamos de una zona del mundo, de un país, no tenemos que hacerlo, digamos, desde nuestros esquemas occidentales, europeos, tal y cual, sino tenemos que ponernos un poco en la zona, ¿no? Y bueno, vemos el entorno de Siria. Yo ya lo dije antes, o sea, yo no creo que Bashar al-Assad fuera más tirano que cualquiera de los que lo rodea, pero es que además me voy a algo que también dije ahí, o sea, las condiciones de vida de los sirios generales, de la comunidad de Siria, yo nunca he estado en Siria,
Tengo muchas referencias de Siria, pero no, nunca he estado en Siria. Pero la referencia que yo tengo es que era un país donde socialmente, en lo que es el conjunto, no es solo en élite, es donde había más servicios públicos, o sea, de educación, de sanidad, de todo. Era un país donde digan lo que digan, los del Daesh y quien quiera, vamos a quitar Líbano, porque Líbano es un país extraño, y vamos a quitar Irak, porque también es un país extraño en algunas cosas. En Siria es el país donde más libertad religiosa existía. En Siria tú podías ser cristiano, como también digo, en Irak no lo digo, pero bueno, puede ser cristiano, puede ser sunni, puede ser chía, puede ser alawi, puede ser ruso, puede ser lo que sea. Y no había ningún problema. Y la gente, por la referencia que tengo, digo, nunca he estado ahí. La gente convivía sin problemas, como convivían antes en Irak. Y ahora ya no. Entonces, evidentemente, Bashar al-Assad no será lo mejor que haya, pero, hombre, llama la atención tanta inquina contra Bashar al-Assad y tanto cariño con los reyes estos que se visitan cuando se mueren o cuando suben al trono,